Veamos. ¿Por qué vamos a ver? ¿Qué tan complicado es? Te voy a marcar aquí para acordarme. ¿Qué más? Bravo, profe. Entonces, Bravo. Sí, ¿Dónde estás, mi estimado amigo Bravo? estoy Ya te vi, de blanco. con Blanco. buzo celeste. Ujú. José Ronaldo. Ya. Listo, Sí, muchachos. gracias. Tenaz, es tenaz a ustedes tomar la lista. Por favor, no se retrasen, traten de medir a tiempo, por lo menos a la hora que comience el profesor. Y organicémonos ya. ¿En qué nos habíamos quedado? A ver, dame un nombre. Byron Rigoberto. Byron Rigoberto. Cuéntanos, ¿en qué nos habíamos quedado? Recuerden que yo también así voy chequeando que están conmigo. Byron Rigoberto. Entonces, cuando no responden, procedo a ponerles otra vez falta. ¿De acuerdo? Sí quedamos en eso, ¿no es cierto? Ya, Byron Rigoberto timbró y se fue. O sea, sí se le ve que está hablando, pero no se le escucha el compañero. Ah, no es que no estaba prendido el micrófono, disculpe. Ahí está. Byron, por favor, no me hagas eso. Cuéntanos, ¿qué vimos la clase pasada? Rapidito, ¿qué estamos viendo? ¿Qué les mandé ver? Manda a ver dos Dijimos, videos, una película ya, ¿qué tal estuvieron los sobre videos? ¿Qué tal? Primero, ¿qué el tal fue dilema el de la... primer video de que la verdad? Preguntemos. ¿De qué trataba el primer video? O sea, preguntaban a niños sobre si les enseñaban en las escuelas el tema de programación y aparecían igual algunos, como podría decirse, figuras como Mark Zuckerberg, aparecía el creador de Dropbox y más o menos les hacían preguntas si es que querían ser de grandes y algunos, por ejemplo, comentaban algunas cosas que querían ser cocineros, chefs y al momento de preguntar sobre la programación, no, o sea, no sabían qué era más o menos y ahí aparecían los otros y les daban como una explicación, básicamente. Ya, estaba el creador de Clotia, estaba hasta el Bill Gates, todos ellos estaban, ¿no es cierto? ¿Y qué decían acerca de la informática, de la importancia de la programación, en general del software, ¿no? Pero ¿qué decían? A ver, otro. Decían que era un lenguaje necesario para la actualidad, Eso porque, decían. ¿Por qué? ujú, En, porque, en, bien, ya sí, por favor, así decían que continúa. era un lenguaje necesario para o sea, para la actualidad, porque últimamente todo se está basando en softwares, incluso la medicina, que es así como esas pantallitas, o sea, se basa en el lenguaje de programación. Sí, Y decía que en algún momento de tu vida tú tienes que aprender algo de programación porque la programación está en todas las áreas del conocimiento inmiscuida, ¿no es cierto? Si quieres construir, si quieres dibujar, si quieres hacer cualquier cosa, tú tienes que entender un poco de la lógica de la programación, la lógica de los sistemas, toda la informática, toda la parte computacional está inmersa en cualquier área de producción, en cualquier área de servicios, ¿no es cierto? Eso nos decían. Sí, quienes decían que aparecían en Mark Zuckerberg, que aparecía el de Facebook, ¿cómo se llama el de Facebook? Mark Zuckerberg. se llama Mark Zuckerberg. Zuckerberg, sí, el Steve Jobs, no, Steve Jobs no sería. El Bill Gates, perdón, Bill Gates. Bill Gates, el creador de Dropbox, el creador de Clotia. Entonces, ¿en qué año fue ese documento? También una cosa que era muy importante que mencionaba es que hay un montón de puestos para programación, para gente que sepa de programación, de esta área de software, ¿no es cierto? Y decía que en Estados Unidos había un montón de gente, un montón de puestos, pero había poca gente que pueda hacer eso, que esté en capacidad. Por eso decían que en las escuelas deberían enseñar. ¿Ese documental de qué año era? 2013. 2013, ¿no es cierto? O sea, eh, era cuando se tenía un poco de visión de que queríamos un poco lograr lo que se ha logrado hasta el 2021, ¿no? En el 2021 hemos tenido un cambio, o 2020 hemos tenido un cambio bien fuerte
en todo lo que ha sido este mundo computacional por esto de la pandemia. Vemos como tenemos ahorita las clases virtuales, por ejemplo. Entonces, después de ver eso, a ver, preguntamos otro. Nicolás Andrés. Nicolás Andrés. Sí, profe. Aquí soy. Cuéntanos, ¿de qué trataba el segundo documental que les mandé a ver, el de Netflix? El segundo documental, en cambio, más que las ventajas o lados positivos de todo lo que son las redes sociales, más bien explicaba los problemas que tiene y los peligros con los que nos podemos encontrar. Hablaba Ya. sobre todas estas figuras que trabajaban en redes sociales grandes o incluso en buscadores como Google, Mozilla, Facebook, Instagram, y hablaban sobre todas las cosas malas que usualmente pasan como que detrás de la pantalla linda y feliz que podemos ver, que dicen que las personas usualmente piensan que las redes sociales son simplemente para ver sobre nuestros amigos, nuestra familia, todo lo que postean, pero dicen que a la final sobre lo que en realidad tratan es sobre un mercado en el cual comercializan personas, porque Que nosotros somos básicamente, comercializados. exactamente, porque comercializan toda la información que nosotros buscamos, que los motores de búsqueda hacen tal cosa para que nosotros estemos la mayor parte del tiempo posible viendo las redes sociales, porque nos dan lo que a nosotros nos gusta ver. Y luego venden esta información a los anunciantes, a los que crean anuncios para vendernos productos. Y así es como terminan haciendo mercado, porque como las redes sociales son gratis, ellos no generan ninguna ganancia de que nosotros usemos, sino que ellos generan la ganancia cuando los anunciantes pagan por nuestra información. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. Súper clara la explicación. Entonces, lo Gracias. que vimos es como que o la otra cara de la moneda. En la primera nos decían, sí, aprendamos todo programación, aprendamos todo esto, aprendamos que hay miles de trabajos donde puedes hacer, tiene que ver mucho con la creatividad. En cambio, en la otra nos dicen, cuando ya ha avanzado un poco la tecnología, aparece un componente ético que debería mostrarse dentro de todos estos aspectos, ¿no? Un componente ético, que es lo que no está apareciendo últimamente, ¿no es cierto? Porque toda nuestra información es básicamente vendida a todos todos los anunciantes. Existen algoritmos que comienzan a crear cosas fake que ni siquiera sabemos, comienzan a confundir todos los conocimientos que podamos tener. Sí, entonces, de mi otra pregunta, ¿cómo manejan ustedes después de haber visto esto, ustedes deben tener un poco más de conciencia de lo que hacen, de lo que comparten? Por ejemplo, yo hablaba con otro curso y les decía que, por ejemplo, para sacar la visa, si alguno de ustedes ha sacado la visa a Estados Unidos, bueno, para sacar la visa a Estados Unidos, tú tienes que presentar, aparte de que das tus detalles, ¿no? Tu parte económica de cómo estás, qué tienen que hacer, qué es lo que, cómo ganas, qué cosas tus ingresos, que tienes dinero. Aparte de eso, tienes que decirles cuáles son tus redes sociales en las que tú te trabajas, ¿no? Facebook, YouTube, Gmail, Google, Twitter, las redes sociales, en Instagram, todas ellas, y ellos te investigan un poco ¿para qué? Para básicamente decirte tú puedes venir a este país o no puedes venir a este país. Entonces también ustedes como gente informática deben controlar lo que postean, porque cuando tú publicas en una red social no es que está completamente oculto, es una cosa para los amigos, sino que está abierta para todo el mundo. Así que como recomendación, che, lo que compartan, háganlo con cautela, porque desde ahí están investigando también su información. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vimos? Entonces, qué chévere que hayan visto ese video. Pablo Mateo, la Hiedra. Presente, profe, ¿Qué más vimos? Hazme acuerdo. Hasta que yo busque. en el documental. En general, de la clase. Bueno, yo vi que la influencia política que puede tener las redes sociales en cualquier país. O sea, el ejemplo principal nos pusieron en Estados Unidos cómo se polarizó entre los partidos republicanos y demócratas. Pero yo también pude como relacionar
la polarización acá polarización política acá en el Ecuador. O sea, por ejemplo, en las elecciones, había una división entre el lado en la izquierda y la derecha, y esas cosas no se vieron hasta recientemente. Es como una medida de la bomba de información que dan las redes sociales, hacen que nosotros nos desinformemos sobre los temas políticos, que debemos estar más informados que cualquier otra Ya. cosa, ¿no? Es porque tenemos que analizar qué mandatarios deberían gobernar nuestro país de manera correcta, pero no la bomba, ¿cómo decirlo? Como dije antes, la bomba de desinformación nos hace que subjetivamente nosotros escojamos nuestro gobierno en vez de analizarla, por ejemplo, en vez de analizar las propuestas o cosas así, nos dejamos llevar por nuestras propias ideologías, porque eso es lo que nos llega. O sea, alguien que sea de izquierda, que sea comunista, no va en sus redes No sociales, recibe, no no va a es tener la misma imparcial, información que yo siendo de derecha claro, recibiría. no es No imparcial. analizan los puntos de vista de las demás personas, y eso hace que haya bastante rivalidad, no haya un sitio para debate, sino para discusiones, Sino que te y comience el algoritmo a genuinamente no se... filtrar la información según lo que tú hayas buscado, ¿no es cierto? Y te Sí, vamos mostrando más y más y más y más de eso, y hace que en cierta forma cambie tu punto de vista, tu forma de pensar acerca de un tema. Eso te refieres, ¿verdad? sí. Exactamente, muchas gracias. Ya, ok. Cintia, ¿en cuál diapositiva nos quedamos? Era Cintia Nos conmigo. tocaba la diapositiva que tenía el título de lenguajes de programación. Gracias, muy bien. Cintia me ha conseguido una buena asistente. ¿Cómo está? Compartir, muchachos. Y vamos a seguir leyendo y conversando acerca de todos estos temas. Recuerden que la introducción a la ciencia de la computación es una materia genérica en la que abordamos, no nos metemos muy profundamente en la situación, pero abordamos los temas que implican a este mundo de la informática. ¿De acuerdo? A ver, déjenme compartirles. Ya, hemos visto hasta esta, ¿no es cierto, Cintia? Computación, y hasta lo que es computación en la nube, todos estos temas, y ahí vamos a ver hacia lenguajes de programación, compiladores e intérpretes, que son temas que... No, no, aquí no está. A ver, aquí. No veis. David Alejandro Sí, Criollo. aquí. Dame leyendo, por favor. Dame leyendo, por favor. A ver. Lenguajes de programación, compiladores e intérpretes. Compiladores es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación al lenguaje de máquina, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Su acción equivale a la de un traductor humano que toma un libro y produce otro equivalente escrito en otra lengua. Ya, espera un Inter- momento, wait un momentito. Entonces, un compilador básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos un programa fuente, un programa que nosotros lo hacemos en Java, un programa que lo hacemos en diferentes lenguajes de programación, en C, en Visual Basic, en Python, y hay un elemento dentro de ellos que se denomina compilador, el cual de ese lenguaje en el cual le escribimos cosas como printf, le escribimos cosas como scanf, le hacemos unas operaciones en cierto lenguaje, que es como un idioma, ¿no? De ese idioma lo transforma a bajo nivel a un idioma que la máquina pueda entender. O sea, logra crear el archivo ejecutable, logra ver que la secuencia de bytes o bits que se necesita para que se organice la información sea útil, logra hacer ese cambio, esa traducción, que lo que dice también es de un lenguaje general a un lenguaje de la máquina. O sea, un lenguaje más universal sería, ¿no es cierto? Continúa, por favor.
Intérpretes. Analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente, sin generar ningún código equivalente. Su acción equivale a la de un intérprete humano que traduce las frases que oye sobre la marcha, sin producir ningún escrito permanente. Perfecto. Entonces el intérprete ya no lo compila, ya no lo traduce, sino que hace una lectura de lo que tienes ese momento y una ejecución, ¿no? Por eso dice, lo ejecuta directamente y no genera ningún código. El compilador lo que hace es generar un ejecutable. El intérprete lo que hace ya es ejecutarlo, ¿sí? Ya viene en una capa superior donde ya lo ejecuta. Continúa, por favor. Teoría de lenguajes de programación. Es una rama de la informática que se encarga del diseño, implementación, análisis, caracterización y clasificación de lenguajes de programación y sus características. Entonces, es que tenemos varias formas. Cada lenguaje, a pesar de que tengamos uno que sea orientado a objetos, a pesar de que uno sea orientado a eventos, a pesar de que uno sea gráfico, a pesar de que uno sea de texto, porque hay diferentes tipos de lenguajes que podemos hacer. Entonces, eh, lo que nos está diciendo aquí es que podemos nosotros clasificarlos y entender cuál es la manera en la que él trabaja y qué es el lenguaje trabaja y cuáles son las características que utiliza. Porque como les digo, también hay lenguajes visuales en los cuales tú armas rompecabezas, por ejemplo, y es una forma de programación. Hay otros lenguajes que utiliza instrucciones o palabras que son convertidas, que alguien debió haber programado esas palabras, ¿no? Y hay otros que utilizan gráficos. Sí, hay diferentes formas de abordar el concepto de la programación. Continúa. Tipos de lenguajes y paradigmas de programación. Lineal, estructurado, modular, orientado a objetos, concurrente, funcional, lógico. Ya, perfecto. Entonces, aquí nos dice que, como ya habíamos dicho, que hay diferentes tipos de lenguajes, cada uno utiliza una forma de trabajar. ¿Qué vendría a ser un paradigma? ¿Quién ha escuchado esa palabra paradigma? A ver, ¿quién le pregunta? ¿Quién está aquí? Aquí le pregunto. Sebastián Alexander Larcos, ¿qué es un paradigma? ¿A qué le suena un paradigma? Sebastián Alexander ¿qué dije? Sí, profe, aquí estoy. Un paradigma es como un problema y la solución de algo, es un suceso en general, Mm, en más o palabras menos. generales. Más o menos, no me convences. Una forma de Otro, pensar. una forma de pensar o una forma de abordar una situación sería, ¿no? Una forma una forma de pensar, sí, está bien, pues una forma de pensar, ¿no? Una forma de abordar, o sea, imagínate que tú quieres hacer una casa, entonces tú tienes una forma de construir una casa, una forma que haría en el campo, otra forma que haría en la costa. Todos al final solucionan un problema, porque un lenguaje de programación está hecho para solucionar algo, ¿no es cierto? Para que tú puedas crear un programa que solucione algo. Un paradigma es cómo tú abordas ese problema. Entonces lo abordas desde una programación lineal, estructurada, desde una programación modular, por módulos, una programación orientada a objetos, una programación concurrente, una programación funcional o una programación lógica. Parecería que todos son medios similares, ¿no? Son muy parecidos en que en sí utilizan un concepto lógico, pero lógico de secuencia de instrucciones, un concepto de dar órdenes, de dar comandos, pero cada uno utiliza ciertas definiciones propias, ¿no? Que lo que es un objeto, lo que es una estructura, lo que es utilizar funciones, lo que es utilizar concurrencia de datos, de procesos. Utilizan varias teorías. Ustedes van a ver en todo el transcurso de su formación, van a entender cuáles son cada una de ellas. ¿Sí? Y cuál es con la que mejor podemos abordar o acercarnos a la solución del problema, porque si las han creado de esta manera es porque es más entendible o más fácil solucionarlo desde un enfoque que utilicemos, porque es como el transporte, ¿no? Para irte desde un punto hacia otro punto, puedes hacerlo por vía
aérea, puede hacerlo por vía marítima, puede hacerlo por vía terrestre, puede hacerlo por vía by foot, por vía a pie, pero ahí vemos cuál es la más óptima, cuál sería la que mejor nos ayude a encontrar la solución, ¿no es cierto? Pues, obviamente la del avión sería la más óptima, pero si te vas de Quito hasta Salcedo, no hay aeropuerto. Entonces, tienes que ver cuál es la que mejor satisface las necesidades que tenga ese proyecto de programación o ese problema de programación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vamos otro voluntario. Mauricio Israel Muñoz. Presente, ¿me escucha, Inge? Por favor, Mauricio Israel. Aquí está algo que nos preguntaron otra vez, ¿no? Por favor, Mauricio Israel, ¿me puedes estar leyendo? Ahorita, Inge. Recuerda, un párrafo y yo converso. Ya. Base de datos, minería de datos, Big Data. Base Gracias. de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Relacionales, multidimensionales, espaciales, no SQL, New SQL, etc. Ya, perfecto. Entonces, una base de datos básicamente es una recopilación de información. La base de datos que tengamos de los estudiantes que están en la Universidad Central, con toda su información personal, ¿no? Nombre, curso, cédula, cada uno de esos elementos que también son parte de la base de datos, que son lo que se denomina campos de la base de datos, constituyen el conjunto de todos ustedes, de todos los elementos, constituye la base de datos. Es que es un almacenamiento de datos donde estamos clasificando. Y después estas bases de datos se pueden presentar entre lo que se denominaría cada registro. Imagínense que es una tabla en Excel donde cada registro es uno de ustedes. Cada columna es un campo. Aquí está el campo nombre, aquí está el campo cédula, aquí está el campo fecha de nacimiento, acá está el campo edad, acá está el campo sexo, y etcétera, etcétera. Entonces, cada línea de ustedes, cada una de esas líneas corresponde a un registro. Entonces, podemos encontrar diferentes relaciones. Por ejemplo, una relación que se puede hablar es la de estudiantes y curso, ¿no? Estudiantes y profesor, profesor y materia, diferentes elementos que aparecen. Entonces hay relaciones entre las diferentes bases de datos. Existen bases de datos que por este concepto se manejan a través de relaciones. Existen otras bases de datos que tienen múltiples dimensiones, bases de datos espaciales, que son muchos que amplían el concepto de relación y multidimensión. Dependiendo también del lenguaje, son de tipo SQL, de tipo no SQL, de tipo New SQL. También hay unas bases de datos que están organizadas, que están ordenadas, otras que no están ordenadas, dependiendo de la aplicación o cómo estemos trabajando con la información, que básicamente sería una reunión de toda esa información. Continúa, por favor. A ver, minería de datos. La minería de datos es la etapa de análisis de Knowledge Discovery in Database, o KDD. Es el proceso que intenta descubrir patrones, conocimiento en grandes volúmenes de datos. Sí, esto conversábamos la vez pasada, ¿no? Decíamos que en la minería de datos es cuando nosotros, en todo esto lo que está haciendo Facebook, ¿no? Coge nuestra información y comienza, no sería Big Data. Mejor dicho, comienza de un montón de cierta cantidad de información de ciertas bases de datos, comienza a extraer patrones que tal vez no eran descubiertos. Por ejemplo, digamos que tenemos una base de datos de todos los estudiantes, entonces hacemos una minería de datos para saber cuáles son los que viven en el norte y que les guste, y que dentro de su información que he proporcionado, y que les guste o que tengan auto propio. Sí, otra, después de todo el montón de registros que constituye la base de datos de la central, podemos averiguar quiénes son los que tienen acceso a Internet y de qué capacidad es su velocidad de ancho de banda con el que trabaja, quiénes tienen una buena conexión. De toda la información, pues comenzamos a minar, a sacar información, y esto nos permite lo que se denomina KDD, que es descubrimiento de nuevo conocimiento.
O sea, lo básico es lo que les digo, pero existen patrones que tal vez ustedes, no sé, los que viven por el sur, pasan, existe un grupo de unas 300 personas que pasan por la Marín todos los días a las 9 de la mañana, por ejemplo. Y eso puede servir, ese conocimiento puede servir para que otras personas eh, accedan a ti y accedan a tu información y seas sujeto de que te envíen una publicidad justo cuando estás por la mañana te digan hay un rótulo, no un rótulo, sino una publicidad que te manden a tu Facebook que te diga aquí hay un local bueno de celulares donde tú puedes adquirir nuevos repuestos, por ejemplo. Continúa, por favor. A ver, Big Data. Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabilidad, velocidad de crecimiento, velocidad, veracidad, qué tan válidos son los datos y el valor que guardan los datos dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como base de datos relacionales o estadísticas convencionales, o paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Ya, entonces el Big Data ya constituye este mismo, un poco este concepto de la minería, pero ya a gran escala, ¿no? Ya no hablamos, ya hablamos de investigaciones mucho más grandes donde la capacidad de proceso debe ser mucho más alta, ¿no es cierto? Ya no entra, ya estamos interviniendo ya no solamente en una base de datos, sino en múltiples bases de datos, en infinitas bases de datos, no en infinitas, en varias bases de datos, para extraer de toda esa información. El Big Data es todo este trabajo de hacer digamos que es una forma de hacer la minería de datos, pero con inmensas cantidades de información. ¿Sí? Y de donde puedes tú obtener nueva información, nuevo conocimiento o encontrar diferentes patrones. O visualizar los cambios que pueden ocurrir, porque esto ya, en Big Data ya hablamos de una velocidad de proceso, de una capacidad de proceso mucho más alta, ¿no? Que se necesita, porque ahí estás manejando, por ejemplo, el genoma humano, estás manejando estas simulaciones de COVID, cosas mucho más grandes, ¿no? Con el manejo de datos, porque hay muchas variables que intervienen en estos casos para que tú puedas manipular esta información. Listo, muchas gracias. Vamos con el siguiente. Y algo que quería agregar, también dicen que el Big Data se considera como el oro del siglo XXI, ya que el uso de este tipo de información puede crear nuevos programas y algoritmos para que nos enseñen publicidad y ese tipo de cosas. Pero Claro, también había escuchado que el expresidente Barack Obama logró ganar las elecciones de los Estados Unidos usando esto porque veía qué preferencias tenían en ciertos estados y iba con un tipo de discurso ya elaborado. Entonces, por ejemplo, sí, hay un artículo de un chileno súper interesante que habla sobre este Big Data y cómo el Trump, cómo el Obama ganó las elecciones. Por ejemplo, más o menos de lo que recuerdo, decía que lo que usaron ellos es poner a un grupo de gente y tener todas estas bases de datos, toda esta información de Facebook, ¿no es cierto? Entonces, según esto, iban creándote perfiles, lo que dice en el documental, comenzaban a crearte perfiles, ¿no? Entonces, tú eres, por ejemplo, tú eres republicano, crees en Dios, tú crees tú eres mormón, tú crees, comienzan a crear perfiles de ti, lo que vimos ahí dentro del documental. Entonces, por ejemplo, este señor del Trump ¿cómo se llama? Hace una propuesta de campaña, digamos una propuesta de campaña en la que decía que él estaba a favor del uso de armas. Entonces, esa publicidad del uso de armas, a ti, por tu perfil, por cómo te habían clasificado, te llegaba así con una publicidad en la que tenías, por ejemplo, si tú eras una persona que vivía en Estados Unidos y que vivía en un barrio peligroso, entonces te mostraba como una publicidad de que tú te puedes defender de la gente que te vaya a atacar. O si tú eres una persona que vive en Estados Unidos y que tienes mucho más acceso económico, y te presentaban una publicidad de gente con sus hijos yéndose de cacería por diferentes lugares, entonces es normal que puedas tener un arma.
o si tú tienes, o si tú vives en las fronteras con México, o te presentaba una publicidad en la que tú te defendías de los migrantes o no los dejabas pasar, cosas por el estilo. Entonces, crearon cientos de millones, no cientos, unos miles de perfiles en los cuales te iban, lo que dice el documental, manipulando tu información para que tú digas, no, pues, a ti no te llegaba lo que le mataban a los migrantes, a ti te llegaba lo que tú ibas con tu hijo de cacería, decías, tú ibas con tu padre de cacería y decías, ay, qué chévere, pues si él no quiere que esa sana tradición de irme de cacería con mi papá se acabe. Entonces, te forzaba a que tú escojas, porque, o también dependía de los puntos de la campaña que estaban bien, ¿no es cierto? Tal vez estaba a favor de que desaparezcan los combustibles fósiles, entonces te llegaba la publicidad en función de lo que a ti te interesaba. A través de todo el manejo de la información, iban creando perfiles de tal manera que la publicidad era dedicada a ti. Entonces tú, como en ese sentido, desde esa óptica, tú si estabas de acuerdo, entonces tú le dabas el voto y así ganó el Trump. Así es lo que nos cuentas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Aló? El que me estaba ayudando. Es que no me acuerdo los nombres, disculpa. Sí. Ya, eso muchachos, muchas gracias. Ya voy a mandarles a leer. Gracias por hacerme caer en cuenta de esto. Ahora, Cintia, hazme acuerdo de mandarles a leer un documento. Continúa. Recuerden que de todos estos yo voy a ponerles unos foros ahí, unas cosas para que ustedes conversen. Y esos foros van a tener un poco de calificación en la forma en la que ustedes conversen, en la forma en la que ustedes pongan su punto de vista, porque no puedo preguntarles uno por uno, ¿no? Pero en el foro sí puedo ponerles un tema para que ahí todos hablemos, y la persona que ese foro va a tener un tiempo limitado, ¿no? Digamos que va a tener unos 3 días. Esos 3 días ustedes tienen que haber revisado la información que se les da y básicamente opinar. Yo opino, yo digo, a mí me parece, y opinas ahí. Los que lo hacen en el tiempo tienen un clic, hizo. Los que no, simplemente tienen el cero, no hizo. Y eso va sumando, y es una forma de estarles chequeando, porque tienen que ustedes ponerse a pensar que también son bastantes y es difícil ver que ustedes en realidad están siguiendo y preparándose en lo que en lo que estoy tratando de transferirles como conocimiento. ¿Ok? Gracias. Veamos otro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están mis seguros? Una chica ahora. Ahí. Una chica. Fátima. Tú que llegaste tarde. Ay, se me hace. Sí, 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 aquí estoy. Fátima, por favor, Fátima Carolina, si eres tan amable. No, perdón, estoy bien, esto de aquí es. Gracias. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, IA. Implementación y estudio de sistemas que exhiben en su comportamiento un nivel de inteligencia autónoma y comportamiento propio, a veces inspirado por las características de los seres vivos. Las ciencias de la computadora están relacionadas con la IA, ya que el software y las computadoras son herramientas básicas para el desarrollo y proceso de la inteligencia artificial. Ya, perfecto. En este contexto lo que se trata de hacer es simular o tratar de reproducir las características humanas, las características de inteligencia que puede presentar un ser vivo, ¿no es cierto? Modelando esos conocimientos a través de modelos matemáticos, porque la inteligencia tiene que ver mucho con la matemática, la capacidad de raciocinio tiene que ver mucho con la matemática. Obviamente una computadora tiene mucho más velocidad de proceso y es lo que le define en su trabajo, ¿no? La velocidad de proceso que puedes tener. Una computadora no es que en su forma normal de trabajo no es que tiene inteligencia, sino que lo que le diferencia de nosotros es la velocidad de proceso. ¿Cuántos cálculos realiza por minuto, por segundo, por hora? Y que son mucho más rápidos de lo que podríamos hacer nosotros. Pero nosotros tenemos otros elementos, ¿no? Como la intuición, como la imaginación, como la inspiración, como la creación, que eso es súper difícil modelar, ¿no es cierto?
¿Qué más puedo decirles de esto? Y dentro de esto, dentro de esto hay toda una especialidad, ¿no? En el cual utilizamos diferentes, justo aquí iba a mencionar, diferentes formas de modelar todos estos comportamientos, de ver cómo se podría hacer y lo que... y hay muchos conceptos, ahí habla mucho, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama este señor? Hay que leer otros libros, ¿no? El Homo Deus, Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, ustedes también deberían leer en su tiempo libre, que te habla de estos conceptos de inteligencia artificial. Aquí puedo mandarse a ver otro video. Cintia, ¿me has acordado? Me dices del Yuval, profe, del Yuval me dices. Sí, Cintia, ¿sí estás conmigo? Sí, profe. Sí. Eso. Ya, continúa, por favor, lectora. Machine Learning, ML o aprendizaje automático. La rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas o algoritmos para que las computadoras aprendan de forma autónoma. Ya, perfecto. Entonces el Machine Learning, como nos dice aquí mismo, es que la computadora aprenda por sí misma, a través de modelos, a través de cierto tipo de algoritmos, cierto tipo de formas de programación en la cual le dejamos que la computadora comience a aprender las cosas, aprender a sumar, aprender a restar, aprender a jugar. Inclusive bajo este concepto ya hemos visto que la inteligencia artificial ha logrado ganarle a la inteligencia humana en cosas como juegos de ajedrez, e inclusive en algo que se veía tan súper difícil como es el Go, que es un juego japonés. ¿No es cierto? Continúa, por favor. Deep Learning, DeepL, conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales que admiten transformaciones no lineales múltiples e interactivas de datos expresados en forma matricial o tensorial. Ejemplo, reconocimiento de imágenes o de voz. Ya, aquí, esto ya es un poquito, esto es más avanzado, es decir, lo que está más avanzado dentro de la tecnología, en lo cual para nosotros, normalmente, si vemos una foto de alguien, logramos identificar, con esa foto podemos identificar a alguien que esté caminando, podemos hacer un reconocimiento facial, ¿no es cierto? Pero lo que se quiere es lograr hacer eso a través de la computación. Entonces ahí comienzas a utilizar muchos matrices, muchos conceptos del aprendizaje profundo, que es el deep learning, para poder entender, para poder ver si es que una imagen es igual a otra. Ese es un ejemplo básico, pues se habla sobre esto, o en la voz, ¿no? Cuando estamos hablando, reconocer el idioma, porque no es lo mismo, o sea, sé que todos hablamos español, pero es diferente el acento o las formas de hablar que tenemos en Colombia, en Chile, en Ecuador, en México. Existen, y en España mismo, a pesar de que todos hablamos español, cada uno tiene su forma, su manera de acentuar las cosas, y eso tiene que ser capaz la computadora de entender, por ejemplo. Sí, continúa. Robótica. Algoritmos para controlar el comportamiento de los robots. Sí, entonces para permitirle al robot hacer, o sea, ya utiliza todos esos conceptos inmersos del sujeto, del elemento que es el robot, para permitirle mover los brazos, mover los pies, hacer las suficientes adecuaciones para que gire, para que se vaya, para que avance, lo que implica todo en la parte de movimiento, ¿no es cierto? Continúa. Visión por computador artificial. Incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un ordenador. Claro, es como le ve la computadora. La computadora, al fin de cuentas, lo que hace es de un montón de datos transformarlos a ceros y uno, y de esos ceros y uno, que es la parte más básica de la computadora, tratar de analizar, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es tomar, ver
tratar de modelar a través del mundo normal que tenemos nosotros hacia un mundo computacional para poder entender cómo, y en ese mundo computacional ver cómo se encuentran las soluciones o cómo pueden ser esas imágenes, sonidos tratados. Porque es como que más o menos nosotros tomamos una fotografía y esa fotografía la escaneamos. El rato que la escaneamos ya es una imagen digital. Esa imagen digital es una serie de ceros y unos de valores numéricos que representan colores de diferentes áreas, que es la forma en la que la computadora interpreta ese valor, esa imagen, ¿no es cierto? Esa es la visión por computadora. Muchas gracias. Continuamos con otro. Jordi y Fernando. Jordi y Presente, Fernando. profe. Pues, dale, por favor, dame leyendo. Gráficos y videojuegos. A ver, computación gráfica. Algoritmos tantos para generar sintéticamente imágenes visuales como para integrar o alternar la información visual y espacial tomada del mundo real. Ya, entonces aquí nos dice que la computación gráfica básicamente es el poder crear esas imágenes en tres dimensiones eh, o en dos dimensiones que nos permitan modelar las situaciones del mundo real, no sé, las olas del mar o fenómenos sísmicos o lo que son el modelamiento de personajes. Sí, esto implica mucha matemática, mucho cálculo matemático inmerso dentro de eso para poder crear las imágenes, los dibujos que ustedes ven en los juegos, por ejemplo. Continúa. Procesamiento digital de imágenes. Conjunto de técnicas englobadas dentro del preprocesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final, cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica, mejorando ciertas características de la misma, que posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella. Entonces, el procesamiento digital de imágenes básicamente es todo este concepto en el cual le mejoramos a la imagen o le ponemos color a una imagen blanco y negro. Algunos ejemplos, ¿no? ¿Se han visto esas imágenes de blanco y negro que de repente aparecen coloreadas y coloreadas de una manera natural y podemos imaginarnos cómo en realidad era, porque es diferente ver el mundo a color que ver el mundo a blanco y negro, ¿no? O tal vez encontrar, inclusive dentro del procesamiento digital de imágenes, hay un concepto que es la estenografía, donde, no me acuerdo bien la palabra, pero es donde tú comienzas a ocultar información en imágenes, los hackers o personas así que quieren ocultar información, ocultan dentro de archivos visuales, dentro de archivos de video, dentro de archivos de audio, ocultan información a través porque hay algunos valores que aparecen dentro de estas cadenas que son los archivos. Hay unos valores que casi siempre ni se pueden, ni se leen. Entonces, dentro de esos valores que no se leen, de que no puedes apreciar, o tal vez algunos tipos de colores, porque una imagen es un conjunto de píxeles que tiene un montón de colores, entonces dentro de eso tú vas almacenando información, ceros y unos que después la extraes con ciertos algoritmos, por ejemplo. Continúa. Geometría computacional. Se dedica al estudio de algoritmos que pueden ser expresados en términos de la geometría, graficados por computadora, sistemas de información geográfica. Sí, entonces aquí es todo ese trabajo de los mapas, todo ese trabajo de la cartografía, de todo ese trabajo de hacer de rutas y todo lo que implica el cálculo, pero a través de la geometría computacional, a través de creando las cotas, de todo lo que, las montañas y todo lo que implica ser, de lo que implica usar los sistemas de información geográfica para evidenciar trabajos como alcantarillado o potable o rutas de caminos que puedan existir. Continúa. Videojuegos. Es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo que muestra imágenes de video.
Ya, entonces los videojuegos no tengo que hablarles mucho porque me imagino que todos, por ser informáticos, han topado con esto, ¿no? Pero los videojuegos básicamente tiene varios elementos, ¿no? Una historia tiene varios elementos como unos protagonistas que tienen que cumplir ciertas metas y debe manejar varios conceptos como el que te mantenga ahí ocupado, te distraiga, te saque del mundo real hacia un mundo virtual. Sí, donde puedes ver diferentes acciones que tú desde afuera puedes controlar a través de ciertos dispositivos electrónicos. Puede ser el mouse, puede ser el teclado, puede ser una cámara de video, puede ser gafas de realidad virtual o cosas por el estilo, que te permiten dar una experiencia de juego, donde tú estás moviéndote en un mundo ficticio, ¿no es cierto? Continuemos. Nicolai Renzo Nicolai, ¿qué te dije? No te dije, no, Renzo. Sí. ¿Te dije? O sí que. Dale, por favor. Computación científica o ciencia computacional. Se relaciona con la construcción de modelos matemáticos y técnicas numéricas para resolver problemas científicos, de ciencias sociales y problemas de ingeniería. Típicamente es la aplicación de modelado numérico y otras formas de cálculo de problemas en varias disciplinas científicas. Ya, entonces la computación científica es la que estamos tratando de utilizar ciertos modelos matemáticos, ciertos modelos científicos para describir elementos o para simular cosas, simular situaciones, el viento, las tormentas, los huracanes, todo eso, tratar de que la computadora sea susceptible de modelar, ¿no? O de ver cosas que pueden pasar a futuro. Las vacunas, eso es un ejemplo de uso de computación científica. Continúa. Bioinformática es la aplicación de tecnología de computadores a la gestión y análisis de datos biológicos. Sí, esto es mucho más puntual de lo que son las vacunas, ¿no? Que aquí se simulaba qué es lo que va a pasar con esa vacuna, que si es que ataca, comienzan a modelarse, si es que atacan a diferentes tipos de bacterias o de tipos de elementos, cómo es lo que tienes que cambiar, lo que tienes que modelar y ver todas las variables que pueden estar envueltas dentro de eso. Utilizar los datos biológicos, para poder encontrar este tipo de soluciones que serían, ¿no es cierto? Continúa. Computadora cuántica. Se basa en el uso de qubits, una combinación de unos y ceros en lugar de bits, en los que solo usas el 1 o el 0. No puede estar a la vez. Esto da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos. La computación cuántica es un concepto que está en boga, ¿no? En el cual nosotros en la computación clásica tenemos dos estados, que son el 0 y el 1. 0 pasa corriente, 1 no. 0 no pasa electricidad y 1 sí hay electricidad. Y a través de la mezcla y la unión de muchos elementos digitales, elementos que permitan pasar corriente a través de la lógica matemática, es lo que se crea el conocimiento y lo que hace que la gente sea productora, que sea creadores de páginas web, que sean navegantes por la web, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero en la computación cuántica cambia, ya no hay ya no hay solamente este estado de ceros y unos, sino que hay otros estados intermedios, basados en un principio matemático como que es en principios físicos, ¿no? Se han leído del gato de Schnorr, en el cual el gato puede estar vivo o puede estar muerto según si tú lo abres o no lo abres, o hay un momento en el que está vivo y está muerto, que tiene más estados, lo que hace que gracias a este beneficio tenemos mucha más velocidad de proceso, mucha más análisis de datos y cambia el concepto natural de lo que es, de cómo hemos visto la programación, cómo hemos visto la informática, pero obviamente no es que la reemplaza, sino que es otro concepto inmerso dentro de la informática que lo que tiende es a mejorar la forma de proceso. Continúa. Neurociencia computacional. Es una ciencia interdisciplinar
que enlaza los diversos campos de la neurociencia, la ciencia cognitiva, la ingeniería eléctrica, las ciencias de la computación, la física y las matemáticas. Más o menos entender cómo funciona el procesamiento que tenemos dentro del cerebro, ¿no es cierto? Tratar de ver los caminos, la sinapsis y todo, cómo funcionan las neuronas y tratar de modelar esos aspectos físicos hacia un mundo informático. Continuemos. Aquí necesitamos leer. Darío Calixto. Dígame. Darío Calixto, por favor. Sí. Entornos colaborativos y aprendizaje. Entornos colaborativos son las herramientas que permiten favorecer a las personas en su trabajo individual y cooperativo, que implica aspectos organizacionales, técnicos y sociales. Como por ejemplo. Como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, videoconferencia, wikis, mensajería instantánea, etc. Entonces, este concepto de los entornos colaborativos se refiere a cómo nos estamos relacionando, el trabajo que se hace a través de la comunicación o el manejo de la información entre diferentes lugares, ¿no? El uso de redes sociales, el uso de correo electrónico, de videoconferencia que permite mantener enlaces, que permite gestionar el conocimiento, que permite a las organizaciones mejorar sus procesos a través de la comunicación. ¿Cómo hacemos que se pueda colaborar? Una forma de entorno colaborativo es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Utilizamos Teams en lugar de estar en la clase presencial, estamos utilizando un entorno colaborativo que sería el Teams, que nos permite gestionar lo que es una clase. Continúa. Sistemas multiagentes. Es un sistema compuesto por múltiples agentes inteligentes que interactúan entre ellos. Los sistemas multiagente pueden ser utilizados para resolver problemas que son difíciles o imposibles de resolver para un agente individual o un sistema monolítico. Es como varias personas tratando de resolver una misma tarea inclusive resolviéndolo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes paradigmas, para que sea más fácil encontrar, lo que sería muy difícil hacerlo solo con una persona. Continúa. Entornos personales de aprendizaje. Es una plataforma web que brinda respaldo digital a medios de divulgación o cursos de estudio diseñados por lo general por instituciones educativas. Y las aulas virtuales, ¿no? Las aulas virtuales que están diseñadas para que el profesor ponga ahí los elementos de conocimiento y cada uno tenga su experiencia educativa a través de lo que se puede, de lo que un profesor o una institución pueda brindarles, ¿no? Ahí es ahí donde les ponen los videos que tratan de un tema, las evaluaciones que tratan de ese tema, y van chequeando su forma de aprendizaje, pues, cómo van mejorando su aprendizaje en función de usar este conjunto de herramientas. Continúa. Gamificación. Es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no creativas, con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos. Ya este concepto de la gamificación viene muy inmerso en esto de que todo es mucho más fácil de aprender a través de juegos, ¿no? Todos nosotros aprendemos mejor si estamos jugando. Entonces, aparte de aprender las cosas con el juego, también podemos motivar por el juego, también podemos reforzar conductas, podemos mejorar situaciones a través del entendimiento de ciertos procesos que pueden ser modelados dentro de un juego, ¿no? Activando el aprendizaje individual y concreto sobre diferentes aspectos. Ahí es, por ejemplo, yo tengo un amigo que se dedica a hacer juegos para una compañía de seguridad. Entonces tú, ¿cómo aprendes mejor tú? Si es que viene una persona y se pone al frente tuyo y te comienza a dar una conferencia acerca de que utilices el casco, de que te pongan las botas, de que andes con un chaleco, con eso, o mejor con un videojuego en el cual en equipo les haces trabajar, les dices cuáles, les das recompensas. Entonces tú utilizas este concepto de la gamificación para hacer que ese conocimiento ingrese mejor, sea más fácil
sea más entendible, sea mucho más interesante para que las personas puedan mejorar su aprendizaje a través de estas situaciones. Continuemos. A ver. Ya dije. Diego Javier Rendón. Relación con otros campos. Por ser una disciplina reciente, existen varias definiciones alternativas para la ciencia de la computación. Esta puede ser vista como una forma de ciencia, matemáticas o una nueva disciplina que no puede ser categorizada siguiendo los modelos actuales. Las ciencias de la computación frecuentemente se cruzan con otras áreas de investigación, tales como la física, química y la lingüística, pero es con las matemáticas con las que se considera que tiene un grado mayor de relación. Claro, y decimos que tiene un mayor grado de relación con las matemáticas porque la matemática es la parte básica de la computación. Como habíamos dicho, lo que básicamente hace la computación a fin de cuentas es hacer matemática, cálculo matemático, que aquí bajo ese cálculo matemático unido a la electrónica y a la electrónica porque utiliza un lenguaje binario, ¿no? Entonces, unido todo eso, se puede entender cómo es que se puede hacer todos estos procesos de cálculo, todos los procesos de toma de decisiones, de partir desde un punto de entrada a un proceso y entregar algo, un objeto de salida, ¿no es cierto? Con las matemáticas, a pesar de que tratamos de relacionar con muchos otros conceptos, es de la parte matemática donde tiene su base fundamental. Ya, hasta ahí. Any question, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Estoy con alguien? Yep, we're here. Yeah. Any kind of question, man? No, I don't have any kind of question. Thanks. Thanks for your participation in the class. ¿Alguno que quiera preguntar alguna cosa? ¿Is all clear? Ya. En español, Inge, no entendemos nada. Come on, man, es un inglés super easy. Easylito. ¿Sí o no? ¿Dónde está mi pana que habla en inglés conmigo? ¿Aquí? Mira, aquí desde Cuba para el mundo y hablo en inglés. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿dónde está Cintia? ¿Qué quedamos? ¿Qué les quieren mandar? Cintia. Un documento. ¿Y dónde está mi asistenta? Voy a cambiar de asistenta si es que no está mi Cintia. Cintia. ¿Está en el cabecito? ¿Está ocupada? Creo que le estamos molestando. Déjeme buscar, ya lo voy a buscar. Denme un segundo. ¿Dónde está ese? ¿Apareciste? A ver, déjame ver este concepto. Olvídate que es súper interesante. ¿Dónde está? Déjame acordar. ¿Dónde tengo ese documento? Un segundo, ya lo busco. Profe, Dígame. entonces el Big Data puede llegar a mover masas, por así decirlo. Por lo No, que es lo que nos dice, pues, el documental justamente es lo que nos dice el Big Data, porque comienzan a utilizar todos estos conocimientos para manipular, para cambiar la forma en la que tú piensas. ¿Dónde está? ¿Dónde está este man? Está este man. Deme un segundo, no se estresen. Aquí está, me encontré. Ya le encontré a este señor.
leer en su tiempo libre. Les voy a pasar. Ya les acabo de poner un artículo que apareció en el The Clinic, en el periódico The Clinic de Chile. En el 2017 habla de Martin Hilbert, un experto en informática, que hablaba sobre cómo usaron este concepto del Big Data. Volvemos a retomar un poco este análisis de lo que hace el documental que acabamos de ver, pero un poquito más puntual. Sí. ¿Qué más quedamos, Cintia? Cintia, ¿qué más quedamos en ver? Asistenta. A ver, Creo que era un iba a artículo de mandar Sapiens. y el libro de Yuval. Del Yuval, sí. Pero ¿qué hacemos con el Yuval? No, pues vemos primero ya, y conversamos. Manténnos pendientes del Yuval. ¿Sí? Ya. Entonces veamos, lean acerca de este artículo y conversamos la semana que viene, ¿ok? Entonces nos vemos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan un Gracias, buen día. Inge. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Una